modificaciones a los existentes, se debe considerar la reducción de los riesgos. Y esta reducción de los riesgos se tiene que determinar en el tema de que, por ejemplo, si existe un riesgo, había un video ahí para un ejemplo bien claro. Por ejemplo, si existe un riesgo, por ejemplo, en el afilado de la cuchilla, y existen las chispas, ¿no?, que pueden afectar los ojos de la persona. Entonces, por ejemplo, de repente una política de la empresa puede ser de que ya vengan las cuchillas afiladas, o se compren otro tipo de cuchillas que no sé si ustedes han visto esos cúteres que se van rompiendo, se acaba el filo en un ratito, se rompe y nuevamente tiene el filo. Entonces ya estamos eliminando el riesgo de ir a la persona y afilar y que las chispas salgan. Si no se puede hacer eso, la sustitución. Cuando tú dices, ya, yo voy a eliminar el riesgo, entonces tú tienes que capacitar a esa persona al uso de ese nuevo material. Porque la cuchilla que él estaba utilizando, que la afilaba todos los días y le causaba el riesgo, ya no va a ser la misma el día de mañana porque estamos implementando una nueva cuchilla. Ahí tienes que capacitar. Realmente tú en cada etapa que logras o eliminar o sustituir o controles de ingeniería poniendo guardas, vas a tener que capacitar. ¿Por qué? Porque tú dices, el ingeniero viene, comienza a pensar, dice, ya, para eliminar el riesgo, disminuir el riesgo, voy a ponerle guardas acá y solamente va a tener una abertura de, ahora la tiene de 10 centímetros a 1 grado de tanto, y ahora va a ser de 2. Y me voy. Viene el trabajador, lo ve, ¿quién ha puesto esto? De repente, ¿qué va a pensar? Estaba haciendo una operación puntual y que tengo que sacarlo, lo saca y continúa con el riesgo. Si es que no lo capacitó, si es que no le dijo que esa guarda se tiene que usar, no. O sea, prácticamente en todo este proceso se tiene que capacitar. ¿Qué se hace? Esta nueva modificación se va a la comunicación, se va al documento, se va por escrito, se va a la reunión, todo esto se comenta y también se documenta. Creo que ahí quedó un poquito más claro. Tengo un poco la duda si está orientada a eliminar el riesgo o está orientada a controlar o minimizar lo que pueda ser el peligro, ¿no? En este caso se menciona las cuchillas y todo eso. Claro, o sea, está orientada, o sea, de que tu esfuerzo, a ver, ¿por qué está en Porque tú debes al último llegar a utilizar una EPP, un equipo de protección de personal. No debe ser el primer paso. Tu mayor esfuerzo debe ser dedicado a tratar de eliminar el riesgo. ¿Entiendes? No sé si es que hasta ahí entienden. No debe ser usar, o sea, tienes que pasar estos peldaños para llegar a las EPP. Si es que ya no puedes eliminarlo, no lo puedes sustituir, porque acá tiene que ver con muchas cosas. De repente es un proceso tan, si bien es cierto, es riesgoso, pero es tan importante para hacer el producto. No lo puedes decir, no, este proceso no lo hago. O de repente todavía no existe la tecnología para sustituirlo. Entonces, si no lo puedes eliminar, no lo puedes sustituir y controles, deberás llegar al final, como última alternativa, a la utilización o la implementación de los equipos de protección personal. Eso tiene un problema, porque así que el riesgo, la tiene que usar la protección personal, porque es una de las formas de control operacional. Como quiera, si hablamos de las cuchillas, no necesariamente tiene que ir con cuchillas, de repente ponen un equipo de afilar los cuchillos con mayores protectores, ¿no? Los controles de ingeniería, hay equipos muy modernos en que, por ejemplo, ahora los CDN, por ejemplo, ahora tienen, por ejemplo, protectores, aparte de los protectores que usa la persona, tienen protectores y tienen matachispas y tienen
Claro, porque el trabajador no solamente, como le digo, por ejemplo, el subcontratista, va a estar dentro de la empresa y va a tener que usar los equipos. El trabajador va a estar no solamente va a estar en su área, va a estar trasladándose, entonces va a estar también en contacto no solamente con los riesgos de su área, que va a permanecer en mayor tiempo, sino también va a estar con los riesgos de otras áreas. Entonces, los equipos de protección personal, por ejemplo, si estamos en el sector construcción, todos tienen que usar casco, porque puede caer de todas maneras un martillo, así sea pues el operario que está trabajando de repente que está haciendo en la oficina el plano. Mucho ha pasado de que ha caído un martillo y ha traspasado la caseta que tiene ahí el ingeniero. O sea, de todas maneras, o sea, son cosas que se tienen que hacer. O sea, pero lo que se tiene que buscar siempre es esto, que el tratar de buscar siempre, en primer lugar, el primer paso, tratar de eliminar el riesgo. Porque a veces es factible eliminar el riesgo y no solamente usar los equipos de protección del personal. Porque como les dije, la utilización de los equipos de protección personal ya crea, iría contra la ergonomía del ser humano. Entonces ahí está el tema. Lo que trata de hacer énfasis esto es la eliminación. Por supuesto, no todo se va a poder hacer. Hay normas, por ejemplo, que ya te exigen el uso obligatorio. Por ejemplo, el tema del ruido. El emisor de ruido puede estar a cierta distancia, pero es preferible, por ejemplo, que ese señor, cuando esté en su oficina, por ejemplo, que las paredes sean aisladas de forma acústica. Pero en el momento que ese señor va a salir a almorzar, tendrá que ponerse sus audífonos porque va a estar ya fuera de su área, fuera de las paredes, de protección acústica, y va a tener otra vez contacto con el ruido. El hecho de que hayamos logrado en su área de trabajo, de alguna manera, poner un control de ingeniería, no quiere decir de que cuando se tenga que trasladar va a dejar de utilizar el protector de oído por el ruido, porque son ondas, ustedes conocen lo que es el ruido. Entonces hay ciertas, es bien complejo ese tema de los riesgos. Si ustedes van más adelante cuando vayamos, pues, por cada puesto de trabajo, por cada uno va a tener que determinar a qué tipo de riesgo está el personal y qué tipo de cosas se tienen que implementar. A veces es muy difícil por el tipo de procedimiento, por el tipo de tecnología que se esté usando. Como ustedes lo vieron en la planificación, tiene que ser también compatible con en el círculo no sé si puedes avanzar. Ahí en el siguiente. Con los requerimientos financieros. Por ejemplo, nosotros podemos decir, para evitar que se lastime con los ojos con la cuchilla, podemos comprar una máquina CNN. La empresa está en capacidad de poder comprar una máquina CNN. No lo va a estar, entonces. Pero no podemos dejar de lado al trabajador, tendrá que usar sus gafas protectoras. Ahora, tendrán que ser gafas adecuadas, no puede ser cualquier gafa. Tiene que ser una máscara que pueda resistir las chispas, el calor, o sea, todo eso. Entonces, ahí hay que evaluar bastante el tema. La disminución de los riesgos no solamente va por un solo criterio, por un solo aspecto, sino tenemos que ver diferentes aspectos. Ese es otro tema. Entonces, si bien es cierto, la filosofía debe no escatimar o no dejar de hacer por el recurso humano, porque mire, si nosotros decimos, el empresario que va a decir, el empresario no va a querer utilidades, nada más, no va a querer gastar nada en el tema de recursos, y dirá, no tengo dinero y nunca va a implementar nada. Entonces, sí, es por eso que ahora la norma, por ejemplo,
me parece que son 3 o 8 años, me parece, por terceros responsables ante un accidente. Y no solamente el gerente, sino también el supervisor, también entra a estar en... O sea, ahora realmente es, en el caso de los países subdesarrollados es bien exigible esta norma. Ya tiene que ver con la cárcel. Antes no sucedía eso. Entonces, no hay que tomarlo a la ligereza, este tipo de cosas.